Hola, soy Ana Prior, directora del Centro de Investigación Farmacológica CIF del Instituto Nacional de Cancerología INCAN. Bienvenidos a nuestra sección 1 a 1 con el experto. El día de hoy estamos con la maestra Liliana Fachin, el ingeniero Jaime Uribe Víger y el doctor Jorge Revilla de Probiomed, empresa biofarmacéutica mexicana dedicada a la investigación, desarrollo, manufactura y comercialización de productos farmacéuticos para la salud humana. El ingeniero Jaime Uribe Víger es director general de Probiomed desde 2016, con una trayectoria de más de 25 años en industria farmacéutica. Se ha desempeñado en diversos puestos en áreas como finanzas, tecnologías de la información, calidad, manufactura e investigación y desarrollo de productos biotecnológicos. El ingeniero Uribe cuenta con una licenciatura en Ingeniería Industrial por la Universidad Iberoamericana, así como con estudios de posgrado en alta dirección de empresas por el IPADE y biotecnología industrial por la Universidad Autónoma de México. Ha publicado varios artículos científicos, impartido múltiples conferencias y colaborado con diversas presentaciones en congresos sobre biotecnología, calidad e innovación, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. La maestra Liliana Fachin es directora de calidad de esta farmacéutica. Actualmente es la responsable de la gestión del ciclo de vida regulatorio de los productos biotecnológicos, genéricos y dispositivos médicos, así como el sistema farmacéutico de calidad en los 4 sitios operativos. Es ingeniero biotecnólogo por el Instituto Politécnico Nacional, con maestría en ciencias biomoleculares, con especialidad en ciencias regulatorias por la Universidad de Utrecht en los Países Bajos. Y finalmente el doctor Jorge Revilla, director médico de Probiomed, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la especialidad de Medicina Farmacéutica del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta también con diplomados en Administración de Proyectos y Desarrollo de Habilidades Directivas por parte del ITAM y el Tecnológico de Monterrey, respectivamente. Es miembro de la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia y de la Asociación de Médicos Especialistas en Industria Farmacéutica. Pues es un inmenso placer tenerlos con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias por tomar esta entrevista. Para mí es un honor y un placer volver a estar con ustedes. Vamos a empezar con el ingeniero Jaime Uribe Víger. Un poco también la intención de esta entrevista es celebrar el 50 aniversario de Probiomed, hablar de la historia de Probiomed, que es hablar de la historia de la industria farmacéutica en México y de cómo ha evolucionado el marco regulatorio en México. Entonces, nos gustaría, ingeniero, si nos pudiera platicar brevemente cómo ha sido la historia de Probiomed, cómo es que incursionan en la producción de medicamentos biotecnológicos, etcétera. Muchas gracias, Ana. Contar la historia de Probiomed in extenso nos puede llevar mucho tiempo, entonces voy a tratar de hacer lo más conciso posible y si me paso un poquito, Ana, me dice si cortamos otro cachito. Entonces, nosotros empezamos en la industria farmacéutica en 1970. Con principalmente la fabricación de materias primas. Durante mucho tiempo estuvimos fabricando materias primas y siempre desarrollando tecnología en México. El primer gran desarrollo tecnológico de Probiomed fue el desarrollo de tecnología para fabricar heparina. En 1975 empezamos a fabricar heparina en México, ¿no? Y en ese entonces en México casi no se utilizaba la heparina y como Jorge nos puede decir, hoy en día la heparina es un producto esencial para, ¿cómo se llama? Para prácticamente todas las partes de un hospital y del tratamiento de pacientes que están pasando por cirugía. En ese entonces, nosotros desarrollamos la tecnología y como en México se fabricaba muy poquita heparina, la principal venta de heparina que tuvimos fue de exportación. Exportamos a Inglaterra, exportamos a muchos lados. Después de eso, desarrollamos tecnología para fabricar productos de síntesis, muchísimos productos de síntesis. Principalmente, o uno de los hitos importantes es la micacina. La micacina era un antibiótico muy novedoso, ¿no? Que era una modificación de un antibiótico natural que es la kanamicina. Entonces nosotros importábamos la kanamicina y aquí hacíamos el cambio químico para pasar de kanamicina a micacina. Una de las cosas que nos pasó y que nos dimos cuenta muy temprano en nuestra historia es que es muy difícil competir con los países asiáticos. Siempre nuestra competencia principal han sido los países asiáticos. Entonces, en el caso de la heparina, por ejemplo, la heparina se obtiene de la mucosa intestinal del cerdo y una de las cosas que nos enteramos temprano es que hay más cerdos en China que en el resto del mundo juntos.
nosotros, nuestro principal costo de la heparina ya estaba siendo el costo del transporte. Empezamos a traer materia prima desde Yucatán, materia prima que es biológica y que es lábil y que se puede descomponer. Entonces, la logística, los sistemas de refrigeración, todo eso era un costo muy importante con respecto a la heparina. Y nuestros competidores en China, pues tenían a menos de 50 kilómetros a la redonda, mucho más materia prima de la que nosotros podíamos jamás imaginar aquí en México, ¿no? Y el precio de la heparina china fue bajando de, ¿cómo se llama?, de precio hasta que llegó un momento en que ya no pudimos competir y lo que hicimos fue importar la materia prima de, ¿cómo se llama?, que venía de China, que en ese entonces no era una materia prima muy buena y lo que hacíamos aquí en México era darle una purificación con el proceso que ya habíamos desarrollado y siempre en México estuvimos vendiendo heparina de la más alta calidad del mundo. Pero llegó un momento en que ya ni siquiera eso lo podemos hacer, ¿sí? Y dejamos de fabricar la heparina aquí en México. La amicacina surgió una suerte más o menos igual, porque la canamicina, cuando nosotros empezamos a fabricar la amicacina tiene un precio muy alto y la amicacina un precio muy bajo, ¿sí? Entonces, China empezó a fermentar o a fabricar la canamicina y empezó a subir el precio de la canamicina. Y después, cuando empezó a fabricar la amicacina, empezó a bajar el precio de la amicacina a tal forma que comprar la materia prima era más caro que comprar el producto terminado. Y también dejamos de fabricar la canamicina. Y uno de los productos que estuvimos desarrollando durante mucho tiempo fue la obtención del interferón alfa 2B. En los 80s medios bajos, el interferón fue el primer producto que conocimos en la industria farmacéutica que tenía propiedades antivirales y propiedades anticancerígenas, ¿no? Esto no se había visto en otro producto. Entonces, durante ese tiempo se pensaba que el interferón iba a ser una panacea, un medicamento que podía curar enfermedades que nunca nos imaginamos que, ¿cómo se llama?, que se podían curar. Y en efecto, el interferón ayudó muchísimo. El interferón fue el primer tratamiento, por ejemplo, para la hepatitis C crónica, ¿no? Y hoy en día todavía hay muchos tratamientos de cáncer que se tratan con interferón. Tiene una aplicación terapéutica muy, muy interesante. En ese entonces, en México, lo que nosotros estábamos tratando de hacer es obtener el interferón de la extracción de sangre, porque el interferón es un producto que naturalmente fabrica el cuerpo humano, ¿sí? Y lo tratamos de sacar de la sangre y entonces así poderlo poner de venta para el público mexicano. Pero nos dimos cuenta de dos cosas muy importantes. La primera era que la sangre en México no se podía comercializar, no se podía vender, entonces la obtención de la materia prima iba a ser una cuestión muy complicada. Y la segunda es que en los 80s medios descubrimos en el mundo científico dos virus muy importantes, el virus de la hepatitis C y el virus del VIH. Y para esos virus, que apenas se estaban descubriendo, no había ni siquiera forma de detectarlos, mucho menos forma de poderlos eliminar de un proceso como sería la extracción del interferón del torrente sanguíneo. Entonces, en ese entonces, lo que hicimos fue parar la investigación del interferón por un momento, hasta que nos encontramos una compañía con la cual empezamos a trabajar que tenía la tecnología para poder fabricar el interferón de forma recombinante. Y esto fue en los 80s altos, en los 90s muy bajos. Entonces, ¿qué era lo que podía hacer esta compañía? Pues tenía la capacidad de modificar el ADN de ciertos microorganismos para que fabricaran una proteína humana. Y eso fue lo que hicimos. Fuimos de las primeras compañías en el mundo en desarrollar productos de biotecnología de segunda generación, porque el interferón biotecnológico, el interferón del ADN recombinante ya existía. Poder llevar a cabo los procesos de forma reproducible, poder registrar un producto ante la autoridad mexicana, entonces decidimos invertir en el desarrollo muy agresivo de esta tecnología. Y fabricamos muchos productos del ADN recombinante y estuvimos sacando casi un producto por año desde 1996 hasta 2012 más o menos, ¿sí? En ese entonces, los productos biotecnológicos se trataban como cualquier otro producto genérico, ¿no? Porque no había una distinción entre los productos biotecnológicos y los productos de química tradicional, digamos. En 1999 se modifica la Ley General de Salud para hacer un camino especial para los productos biotecnológicos porque se reconoce que los productos biotecnológicos tienen un componente tecnológico mayor que los productos químicos. La segunda generación de productos biotecnológicos que hicimos en Probiomed inician con la eritropoyetina. La primera generación fueron los interferones y el molgramostim, que son productos que se pueden fabricar por medio de una bacteria. Pero la eritropoyetina es probablemente uno de los productos más complejos biotecnológicos que existen hoy en día. La eritropoyetina requiere que de su fabricación el utilizar una célula de mamífero.
Las bacterias son organismos completos. Entonces a las bacterias, lo que decimos en el laboratorio es que les das de comer miel caro y les pones un par de salecitas y crecen prácticamente solitas, ¿no? Nos hemos dado cuenta en nuestro refrigerador y en todos lados, las bacterias es muy fácil que crezcan en todas partes. Pero sacar una célula de un organismo completo y poderlo crecer era un desarrollo tecnológico sumamente complejo. Y nosotros lo hicimos casi primero que todo el mundo en cuanto a productos de segunda entrada, lo que ahora se llaman biosimilares o en México biocomparables, con la eritropoyetina. Y de la eritropoyetina estamos sumamente orgullosos en Probiomed porque la eritropoyetina creo que cambió a México de una forma muy importante. La eritropoyetina se utiliza para tratar la insuficiencia renal crónica. Si un paciente que tiene insuficiencia renal crónica no tiene acceso a la eritropoyetina, su expectativa de vida son 3 años y medio y no más. Pero con la eritropoyetina su expectativa de vida es de 10 años o más y lo más importante es que recupera prácticamente el 100% de su calidad de vida. O sea, con la eritropoyetina de Probiomed, en México logramos que una persona recupere a su hermano, que recupere a su papá, que recupere a su mamá, que recupere a su hijo. ¿Por qué? Porque antes de que Probiomed entrara con la eritropoyetina a proveerla al mercado de gobierno, en México se trataba en menos del 20% de los pacientes con insuficiencia renal crónica con eritropoyetina, porque era un medicamento muy caro, muy complejo. Pero después de que entró Probiomed, hoy en día más del 95% de los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica tienen acceso a la eritropoyetina. Y eso es un antes y un después para México de una forma que nos llena de orgullo y que la verdad nos mantiene adelante con todos los retos que hemos tenido. El siguiente gran producto, la tercera generación de producto, fue precisamente el rituximab. En el 2007, después de 11 años de desarrollo, fuimos la primera compañía en el mundo que sometió un producto biotecnológico del tipo de anticuerpo monoclonal a registro en cualquier país del mundo de segunda generación. Después de nosotros, y con menos información que nosotros, en la India sometió su producto Dr. Reddy's, también de rituximab, ¿no? A ellos se los aprobaron mucho más rápido que a nosotros aquí en México, porque en México ya empezaba la nueva legislación del 2009, el cambio de la Ley General de Salud, del artículo 222 bis, y la introducción de la nueva legislación. Y en México estábamos aprendiendo a cómo poner esa nueva legislación y las implicaciones de esa nueva legislación. Y desafortunadamente los pioneros somos los que más sufrimos. Entonces Probiomed ha sufrido con el rituximab de una forma verdaderamente impresionante. El primer producto genérico de la historia de México que le piden estudios clínicos fue el rituximab. La Ley General de Salud fue modificada en el 2009. Es decir, en el 2007 todavía era considerado el rituximab un medicamento genérico como la heparina, ¿no? Como la ivermectina, como cualquier otro medicamento inyectable que, de acuerdo a la ley, los medicamentos inyectables no requieren prueba de biocomparabilidad. Y sin embargo, a Probiomed fue al primer fabricante en México que se le pidió un estudio clínico. Hicimos el estudio que la autoridad nos pidió y no fue sino hasta el 2011 que nos autorizaron la entrada de nuestro rituximab al mercado mexicano. Y ahí también hicimos un cambio extraordinario en México. Para el tratamiento del linfoma non-Hodgkin, que es la principal indicación del rituximab, existen básicamente 2 terapias, con y sin rituximab. Entonces, sin rituximab, el 20% de los pacientes tienen una sobrevida mayor a los 3 años. Con rituximab, el 80% de los pacientes tienen una sobrevida de más de 3 años. ¿Sí? Y como era un producto muy caro, ¿no? En ese entonces cada frasco costaba más de 30,000 pesos, ¿sí? Muy pocos pacientes en México tenían acceso a este producto. Cuando llegó Probiomed, luego los costos empezaron a bajar, ¿sí? Hasta que se liberó esta restricción, no escrita obviamente, de que los pacientes de más de 65 años pudieran tener acceso a este medicamento que realmente cura el cáncer, el linfoma non-Hodgkin, en un 80%. Es un medicamento verdaderamente impresionante. Ahora, el siguiente producto que desarrollamos, y en este producto nos llevamos 14 años en su desarrollo, fue el etanercept. El etanercept es un producto sumamente complicado, porque es un producto no natural, es un producto inventado por el hombre. Es una mezcla de un pedazo de un anticuerpo monoclonal con un pedazo de un receptor del cuerpo humano. Las técnicas de análisis todavía no existían a la razón o con el poderío que existen hoy en día. Hoy en día es mucho más fácil hacer una secuencia completa de la molécula. Hace 20 años eso era todo un reto muy importante, un proyecto de más de 8 meses.
¿sí? Y esa es más o menos, Ana, la historia de Probiomed con los biotecnológicos a lo largo del tiempo. Muchísimas gracias. Te decía que hablar de la historia de Probiomed es hablar de la industria farmacéutica, ¿no? De la evolución de los medicamentos. Muchísimas gracias. Creo que tomaste parte de lo que iba a ser mi segunda pregunta, que es precisamente cómo ha sido evolucionar en estos 50 años de trayectoria, que 50 años de trayectoria precisamente implican ahora hay moléculas que antes ni siquiera soñábamos que podíamos utilizar en tratamientos. Y cómo ha sido esta evolución de Probiomed, esta trayectoria, junto con los cambios normativos que ha habido, que ya medio lo mencionabas, ¿no? Pues la regulación, el marco sanitario se ha ido armando sobre la marcha y eso ha retrasado incluso la aprobación de los productos, ¿no? Mira, yo creo que podemos dividir nuestra historia de 50 años en dos, ¿no? Al principio de la compañía y lo que estamos viviendo hoy en día. Al principio de la compañía fue un gran momento, no nada más para Probiomed, sino para toda la industria farmacéutica, porque existía una política de desarrollo farmacéutico, ¿no? Existían mecanismos para que en México se invirtiera en la industria farmacéutica y la gente que tenía sus inversiones aquí tuviera cierto grado de certeza que podía recuperar sus inversiones. Se crearon muchos empleos, ¿no? La industria farmacéutica creció muchísimo y también crecimos nosotros en ese entonces. Probiomed hizo una inversión enorme en desarrollar 5 productos, 5 anticuerpos monoclonales, para poderlos sacar en línea del 2011, uno cada año, hasta el 2016. ¿Sí? En este momento del tiempo, de esos productos, tenemos nada más uno en el mercado, que es el etanercept. Y todos los demás productos están totalmente desarrollados, totalmente listos para entrar al mercado mexicano y poder beneficiar pacientes. Creo que hoy que estamos viviendo esta parte de la pandemia, tenemos que voltear a ver hacia México y voltear a ver qué es lo que podemos hacer para que no nada más haya una sola compañía que fabrique productos biotecnológicos, sino que haya muchas, ¿no? Los únicos que podríamos fabricar una vacuna en México, desde la materia prima de estas de nueva generación, somos nosotros, porque somos los que tenemos la capacidad, ¿sí? Somos los que tenemos las instalaciones y somos los que tenemos el conocimiento para poder recibir una tecnología del extranjero, de los que han desarrollado estos productos, y tener una fabricación en México de esta naturaleza, que son productos muy avanzados y que le darían a México una ventaja muy importante para poder vacunar a todos los mexicanos, que yo creo que ahorita es uno de los más grandes de retos de salud que tenemos. Entonces, creo que tenemos muchos retos por delante como país, no porque no queramos hacer las cosas bien, sino porque tenemos que hacerlas de forma integral. Pero lo importante es, sí hay que hacer una repartición de la riqueza importante, pero hay que generar esta riqueza. El importar productos no genera riqueza, pierde la riqueza del país. El fortalecer a la industria farmacéutica es fortalecer a una industria que es crítica para México, que es supremamente importante para México y además que genera empleos muy bien remunerados y una riqueza para poder cumplir con esa obligación social que tenemos de hacer una mejor repartición de la riqueza en México. Claro, súper importante. Creo que uno de los grandes errores, no solo en México, yo creo que en muchos países que no han tenido precisamente el avance que se debería en industria farmacéutica, tiene que ver con la desvinculación, ¿no? Como en no poder integrar la parte normativa, la parte económica y sobre todo vincular al gobierno, industria y academia, ¿no? Que es súper importante y que sin eso pues no crece un país, ¿no? Y el tema salud es primordial, ¿no? Que en ese sentido tenemos ahora un programa sectorial de salud. Este programa sectorial de salud, dentro de su objetivo número 1, está la gratuidad de los servicios y menciona dentro de las estrategias que tiene planteadas el gobierno precisamente impulsar a la industria nacional y promover que haya más producción de medicamentos y insumos para la salud en territorio nacional. Y en ese sentido me gustaría como que nos platicaras un poquito desde tu perspectiva y con todos estos años de experiencia de Probiomed, ¿cuál sería como los principales retos a los que nos enfrentamos como industria farmacéutica nacional hoy en México?
Mira, yo creo que uno de los principales retos es cómo le hacemos para que haya más inversión en México en industria farmacéutica. ¿Cuántos productos han salido nuevos, novedosos en todo el mundo? ¿Cuántos productos han salido de México? Muy pocos, ¿no? O sea, es muy difícil pensar en un solo producto farmacéutico que haya salido de México. ¿Por qué? Porque México tiene una muy buena industria farmacéutica para poder tomar materias primas que han sido fabricadas en otro lado, ¿no? Y aquí llegar a su forma farmacéutica final, que es muy importante. Hay países que ni siquiera tienen eso y que ahorita están en unos problemas enormes. México tiene una industria farmacéutica muy fuerte. Una de las cosas que sí podemos hacer es fortalecer la industria nacional. ¿Sí? Y fortalecer a la industria nacional significa que haya un marco de competencia que sea parejo con lo que se hace en otras partes del mundo. La legislación ahorita en México es de las más altas del mundo. Tenemos unos requisitos regulatorios prácticamente iguales a los europeos y a los americanos. Pero los precios de los medicamentos en México no pagan por esa alta regulación. ¿Sí? Entonces es muy difícil en México tener procesos de primer mundo, regulación de primer mundo y precios de tercer mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que desarrollar a la industria nacional para que esos costos de mantenimiento de la estructura puedan ser competitivos con otras partes del mundo. Una de las cosas que sí podemos hacer a la industria farmacéutica nacional es, ya no digas protegerla, sino por lo menos ponerla en el mismo piso, en el piso parejo. Muchísimas gracias, ingeniero. Muy interesante esto que nos platica sobre la trayectoria de Probiomed, que como bien decía es la historia, ¿no?, de la industria farmacéutica en México. La siguiente pregunta es para el doctor Jorge Revilla. La pregunta sería, doctor, desde su perspectiva, ¿cuál es el estatus actual de la industria en investigación farmacológica en México? ¿Y qué podríamos hacer para mejorar? ¿Cuáles podrían ser nuestras áreas de oportunidad en investigación farmacológica? Primero, muchas gracias por la invitación. Es realmente un honor poder platicar con ustedes, que son un centro de referencia a nivel mundial, y todo el esfuerzo que han hecho para desarrollar este centro de investigación farmacológica en el INCAN. Muchas felicidades por esto. Actualmente estamos dentro de los primeros países a nivel mundial en la calidad y cantidad de investigación clínica farmacéutica. Contamos con médicos con una gran experiencia en investigación clínica, y además hemos trabajado muy de cerca con las autoridades para lograr tener un reglamento que nos permita tener claras las reglas para abrir un centro, para hacer un buen monitoreo, para demostrar que la calidad de la investigación en ese centro es la adecuada, y desarrollar la investigación clínica apegado a las buenas prácticas clínicas. Creo que en este momento México está en una buena condición para hacer investigación clínica. Tenemos una infraestructura que desafortunadamente con la presencia de la pandemia se ha visto enlentecido esta situación. De hecho, he tenido contacto con algunas universidades y están desarrollando grupos de trabajo con personal de la universidad, personal de la clínica y personal de la industria. En estos tres grupos de personas se ha logrado conformar protocolos de investigación del manejo de medicamentos que ya están registrados, pero que han demostrado una gran actividad antiviral. Se han desarrollado protocolos para demostrar que sí o no funcionen en el manejo del COVID. Considero que la participación de los médicos investigadores mexicanos ha permitido desarrollar protocolos de investigación de clase mundial. Estamos desarrollando investigación propia en el sentido de probar medicación que se desarrolle en México, como es el caso de los biocomparables, o de probar medicación de importación por las empresas transnacionales desarrollada con protocolos mexicanos. Lo que se puede hacer para mejorar es crear un ambiente regulatorio que dé certidumbre de cuánto tiempo toma el sometimiento, el proceso administrativo de la aprobación de los protocolos, y
tener a una autoridad que permita desarrollar tanto protocolos multinacionales como protocolos desarrollados en México dentro del mismo marco de referencia, porque ha habido, y con los cambios de las administraciones, ha habido ajustes en los reglamentos, lo que ha retrasado los inicios de los estudios. Pasamos una época en la que los países europeos o algunos países de América tenían aprobaciones de protocolos dentro de los 45, 50 días, y en México pasaban 6 o 7 meses para lograr esas mismas aprobaciones. Eso ha mejorado, eso ha reducido sus tiempos de aprobación, pero es algo que debemos trabajar muy de cerca con las autoridades mexicanas. Desarrollar caminos que permitan a los investigadores mexicanos tener aprobaciones en tiempos internacionalmente aceptables y tener un trabajo muy de cerca con las autoridades para poder demostrar que la calidad de los estudios desarrollados en México es igual o incluso mejor que en algunos otros países. Muchísimas gracias, doctor. Y sí, efectivamente creo que uno de los grandes retos siempre es el tiempo y la parte administrativa, ¿no? En recursos, como bien lo comenta, tenemos una infraestructura adecuada, tenemos los institutos nacionales de salud, tenemos científicos, ¿no? Tenemos un marco regulatorio robusto, entonces lo que queda es trabajar precisamente en optimizar los procesos administrativos para poder tener más investigación clínica, ¿no? Que favorezca a los mexicanos. Muchísimas gracias. Y esta pregunta es para la maestra Liliana Joachim, si nos apoya. Nos gustaría que nos platicaras un poquito cuál es la importancia de un adecuado diseño en los protocolos clínicos para demostrar la biocomparabilidad de un medicamento biotecnológico biocomparable, que a diferencia de lo que mucha gente pensaría, no solamente se trata de un diseño clínico, sino tiene todo un contexto regulatorio y de calidad bastante importante. Ana, igualmente inicio con un agradecimiento por la invitación a este foro. Sin duda estos espacios nos permiten estar juntos, lo que es el gremio industrial, la trinchera en la cual estamos nosotros, y un gremio de investigación y médico, ¿no? En el cual estamos juntos en un camino de apoyo a la salud, y creo que el tener foros como este nos permite hacer un intercambio de información en pro de colaborar en conjunto, ¿no? La pregunta que haces justamente es muy interesante por el contexto que comentas justamente, ¿no? Es hablar de estudios o de diseño de protocolos para estudios clínicos tiene que ver con un contexto médico, científico, regulatorio, y no nada más médico como muchas veces se puede pensar, ¿no? Pienso que la importancia de un diseño adecuado está en el impacto que este tipo de estudios tiene en dos aspectos principales. Y quisiera agruparlos en dos secciones. Una sección es el impacto que tiene a nivel médico, científico, regulatorio. Voy a juntar estos tres términos porque efectivamente van acompañados. Y un segundo que es un aspecto, impacto en un aspecto de asequibilidad y de acceso a los pacientes. Desarrollando cada uno de estos puntos, me enfoco en el primero, cuál es el impacto que un buen diseño tiene en la parte médica, regulatoria, científica. Es que un estudio clínico es solamente una parte de lo que es un ejercicio de biocomparabilidad, ¿no? Un ejercicio de biocomparabilidad está compuesto de varios módulos de información que arman lo que se llama ahorita comúnmente totalidad de la evidencia. Un estudio clínico no va aislado para decir si un producto es biocomparable o no, sino es parte de todo este contexto. Y este contexto viene armado desde estudios de comparabilidad físico-química, estudios funcionales, in vitro, in vivo, estudios preclínicos, y hay un cierre de confirmación de una biocomparabilidad a través de un estudio clínico, ¿no? Entonces es uno de los elementos de lo cual se arma el concepto de biocomparabilidad. El diseño adecuado en este aspecto tiene que ver de que efectivamente contribuya
a esta serie de información, ¿no? Tiene que ser el diseño justo para llegar a la conclusión que las otras secciones de información van aportando poco a poco. Si a nivel físico-químico la molécula ha demostrado ser altamente similar, altamente comparable, bueno, la cantidad de estudios siguientes, que son los funcionales o los preclínicos, tienen que ir ad hoc con esas primeras conclusiones. Y al final un estudio clínico tiene que ir ad hoc con lo que sumaron el estudio de comparabilidad físico-química y un estudio de comparabilidad funcional o preclínica, ¿no? Entonces, justamente ahí es la importancia que tiene un buen diseño. ¿Qué tanta más evidencia clínica se necesita proveer? Esa es una pregunta que creo que todos nos hacemos, ¿no? ¿Qué tan detallado, qué tan profundo, qué tan grande, qué tan tiene que ser un estudio clínico para aportar esta última evidencia? Y pues la respuesta ahí va a ser depende, ¿no? Depende de qué información previa es la que tenga el producto para saber la justa medida del estudio clínico que debemos de tener. Y el diseño que se defina va a impactar a esta conclusión médica, científica, por ir ligada con la información previa, y definitivamente regulatoria. Hace unos momentos nos comentaba Jaime que el término también de biocomparabilidad es un término regulatorio, así es. Esto viene de una legislación para tratar de encauzar qué elementos debe de tener este tipo de productos, y por eso es que meto la parte regulatoria en este tema, ¿no? Y bueno, ese es uno de los grandes aspectos en los que tiene que ver un buen diseño clínico. El segundo que les compartía era en términos de asequibilidad y de acceso. Definitivamente el tamaño y complejidad de un estudio clínico va a tener impacto directo en el costo de un medicamento. Y bueno, una de las intenciones u objetivos de tener medicamentos biocomparables es que puedan tener un costo que sea accesible para poder aumentar el número de pacientes al que pueda llegar, ¿no? El que el costo de este tipo de medicamentos sea menor a los que inicialmente se encuentran en el mercado, hace que haya una disminución de gasto en las instituciones de salud pública y en consecuencia puedan llegar estos medicamentos a un mayor número de personas. Si el diseño clínico que se escoge o que se define es muy grande, este margen de beneficio que pueda tener estos medicamentos se reduce, ¿no? Entonces, creo que el punto aquí es tener un diseño de estudio clínico responsable, ¿no? Es responsable, que nos permita confirmar. Ya no es un estudio que nos demuestre que es seguro y eficaz, porque eso ya lo demostró el medicamento innovador. Eso ya lo demostró quien por primera vez lanzó la molécula. Aquí estamos hablando de productos que son comparables a que no está en cuestionamiento la funcionalidad de la molécula, sino qué tan similar es, ¿no? Entonces, el tener un diseño con la justa medida, nuevamente uso ese término, es lo que va a hacer que este producto verdaderamente alcance ese objetivo último que tienen los biocomparables, ¿no? Que sean accesibles y que ayuden a un mayor número de pacientes. También cambiando o rompiendo paradigmas, ¿no? De que se piensa que la parte de estudios clínicos es lo único que hay que ver, ¿no? Para demostrar la biocomparabilidad, y entonces se buscan estudios muy grandes o que sean iguales del mismo tamaño, y eso va pues casi en contra de los beneficios que puede tener este tipo de medicamentos, ¿no? Incluso hay una línea de trabajo ya muy fuerte, afortunadamente, indicando que es posible que ni siquiera se necesiten estudios clínicos, ¿no? O simplemente acotarlos a estudios de farmacocinética. Pero en algún momento vamos a llegar a un tema como el de los genéricos, ¿no? Donde los genéricos hay estudios de bioequivalencia y no siempre es el mismo tipo de estudio. A veces no se necesita ninguno, solamente demostrando que la molécula es comparable, que su peso, ¿no? O sea, características generales de la molécula, demostrando eso es suficiente. Un segundo nivel que son estudios de perfiles de disolución, y solamente un grupo más pequeño es donde verdaderamente se pide un estudio de
de bioequivalencia, ¿no? Ya sea en voluntarios sanos o en pacientes. Obviamente toda esta definición para lo que son los genéricos, pues se ha dado también con la historia, con la experiencia, y seguramente los biocomparables van a ir para allá, ¿no? Ahorita ha sido una colección de información desde inicios de los 2000 a nivel mundial, y que en algún momento esperemos pueda estar definido que ciertas moléculas que pueden ser muy bien caracterizadas puedan no tener la necesidad incluso de un estudio clínico por toda la evidencia que se puede colectar previa, o que sean estudios únicamente de farmacocinética, ¿no? Pues sí, creo que algo que es importante es precisamente eso, ¿no? Y que va en relación con lo que nos mencionaba el ingeniero Uribe al inicio, que es no todos los medicamentos biotecnológicos son iguales, ¿no? Entonces, partiendo del hecho de que hay diferentes tipos de productos farmacéuticos, la investigación farmacológica tendrá que irse adaptando, ¿no? Y no podemos separarla nunca del marco regulatorio y de los lineamientos que se van estableciendo tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ¿no? A través de diferentes guías, normas, que nos van marcando la pauta, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Creo que dijiste algo súper importante, que es el costo y pues sí, esta capacidad de compra del medicamento biocomparable, ¿no? Que ahorita, en el marco del nuevo programa sectorial de salud, se convierte en un tema primordial, ¿no? Tener un diseño responsable, como bien lo dices, nos va a permitir apoyar desde la parte de la industria y desde la parte de los centros de investigación farmacológica para que el gobierno logre la gratuidad de los servicios en lo que es su programa sectorial 2020-2024. Pues muy bien, muchísimas gracias, de verdad no saben cómo lo agradezco y valoro el tiempo que le dedicaron a esta entrevista, porque sé que tienen muchísimo trabajo, pero bueno, esperemos que sea el primer acercamiento de muchos y que tengamos muchas cosas que podamos colaborar. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Muy bien, Ana, muchas gracias por la invitación, Ana. Muchísimas gracias, un inmenso placer tenerlos con nosotros en esta emisión 1 a 1. Y a los que nos están escuchando, los esperamos en nuestra próxima cápsula de 1 a 1 con el experto. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, LinkedIn y YouTube. Búsquenos como cifincan.org o visiten nuestro blog en la página www.cifincan.org. Soy Ana Prior y hasta pronto.